En la vida de cada uno de nosotros hay un estado que es absolutamente inevitable y se repite una y otra vez, pero cada vez lo percibimos con más inquietud. Desde pequeños nos enseñan que la fiebre es mala y que una persona sana no la tiene, por lo que si tienes fiebre alta debes eliminarla rápido. Con fiebre, el cuerpo siente calor, la cabeza pesa, los movimientos se vuelven torpes, nos sentimos mal y nos cuesta soportar los escalofríos. Y siempre, por costumbre desde niños, queremos tomar algo, bajarla de alguna manera, envolvernos en una cobija, tomar un antipirético. Y eso se ha quedado firmemente en nuestra cabeza, que hay que luchar contra la fiebre, porque la fiebre es algo malo, y la tratamos como, por ejemplo, el dolor, que hay que tomar algún analgésico para que todo pase. En realidad solo es necesaria en ciertos momentos. En este video voy a explicar por qué sube la temperatura, en qué casos es peligrosa y en qué casos simplemente no hay que prestarle atención. Voy a explicar qué medicamentos ayudan y también voy a explicar cómo tratar correctamente la fiebre y cuándo es necesario bajarla. Vamos a analizar qué es la fiebre, no hay que verla como un error de fábrica o simplemente como un sobrecalentamiento del motor. Es una forma en la que el cuerpo realmente ajusta su funcionamiento de manera muy hábil, y esto sucede como respuesta a lo que ocurre dentro de nosotros. Alguien estornudó cerca de ti y te enfermaste tras viajar en el autobús. Por ejemplo, las células inmunitarias empezaron a encontrarse con virus o bacterias que te llegaron, y se liberan ciertas sustancias que cambian la configuración del centro de termorregulación, y el organismo tiene una razón para funcionar a un nuevo nivel, en un modo completamente diferente y naturalmente la temperatura aumenta. ¿Por qué digo naturalmente? Porque esto tiene una explicación lógica de por qué sucede. Y no hay nada dramático en esto, simplemente el organismo cambia por sí mismo las condiciones y adapta su mundo interno a las condiciones de que hubo un contacto con una infección. El asunto es que los virus y las bacterias dependen mucho de la temperatura del entorno, y nosotros ¿cómo somos? Y el asunto es que las enzimas con las que luchamos contra ellos, entre otras cosas, todo esto depende mucho de la temperatura, y un pequeño aumento hace que el trabajo de todas estas enzimas sea más efectivo, y el trabajo de los virus menos efectivo. A ellos les cuesta más dividirse con esta temperatura, pero a las células inmunitarias les resulta más fácil. Por eso, al aumentar la temperatura, las células inmunitarias se mueven más rápido. Ellas entran en contacto con los patógenos mucho más fácilmente y están mucho más dispuestas a sintetizar sustancias protectoras en nuestro organismo. Es decir, eso que sentimos cuando nos enfermamos, que empieza a dolernos el cuerpo o sentimos fiebre, esto es consecuencia de la redistribución de energía dentro del organismo y el sistema inmunológico obtiene acceso a recursos adicionales. Y todo lo demás, bueno, el hecho de que experimentemos cierta incomodidad es algo con lo que a veces es mejor resignarse que intentar hacer algo al respecto. Tengo un canal de Telegram gratuito donde comparto todos los días información interesante sobre vida saludable, medicina, deporte y longevidad totalmente gratis. Suscríbete, dejaré el enlace a mi canal de Telegram debajo de este video. Entra por favor, siempre nos da gusto verte. Si intentamos explicar esto juntos, de manera aún más simple, cuando la temperatura sube, el organismo crea ciertas condiciones en las que los microbios se sienten mucho, mucho peor. Y nosotros, al contrario, empezamos a sentirnos mejor, en perspectiva. Y este proceso es tan antiguo que se ha conservado incluso en los animales, aunque no nos consideremos como tales, pero lo somos, e incluso en animales que no son de sangre caliente. O sea, es la naturaleza. Mantener solo aquellos mecanismos que siglo tras siglo, miles de años y milenios han demostrado su eficacia. ¿Y en una persona adulta? Por ejemplo, si la temperatura es de 38 o 39, no significa que la situación esté fuera de control ni que sea urgente bajarla. Es un rango razonable donde el sistema inmunológico actúa con más confianza. Sí, de nuevo, la sensación no es nada agradable. Dolor de cabeza, somnolencia, debilidad. Todos hemos estado enfermos y lo sabemos, pero esto no es peligro, sino una gran movilización de tu organismo. Esto es solo un pequeño precio por el funcionamiento de los mecanismos de defensa. Y en esos momentos el cuerpo realmente no necesita medicina, sino ayuda. No necesita ayuda en forma de antipiréticos. La mayoría de las veces, al contrario, solo hay que darle descanso, compensar la pérdida de líquidos. Por eso hay que beber mucho y darle descanso tanto físico como, a veces, mental. A menudo pensamos que si bajamos la fiebre nos sentiremos mucho mejor, y sí, en el momento realmente te sentirás mejor. Pero el alivio que sentimos después de tomar antipiréticos no significa en absoluto que hayamos hecho algo útil. Sí, te sientes mejor físicamente, pero quizá tu organismo haya sufrido daño.
Eliminamos la herramienta que el organismo usaba. No solo te sientes más cómodo tú, sino que también los virus y las bacterias se sienten más cómodos. El ambiente en el que ahora se reproducen es más favorable para ellos. Y la reacción defensiva del organismo se debilita, es decir, tu inmunidad empieza a... La reacción inmunológica y como resultado la duración de la enfermedad se prolonga. No percibes el sufrimiento de tu propio organismo. En realidad, la recuperación tarda mucho más y puedes tener muchas más secuelas. Por eso, en la noche, la fiebre regresa tras el antipirético, ya que las bacterias siguen presentes y el cuerpo reacciona. El antipirético solo alivia síntomas, no trata la causa. Terapia e inmunidad. Porque de nuevo, el organismo sube la temperatura, luego la baja, y por eso esta lucha puede durar de 4 a 7 días. Si no bajan la temperatura, se recuperan más rápido. ¿Por qué? Porque la causa del aumento de temperatura desaparecerá, pero sin duda hay situaciones en las que bajar la temperatura, pues, es necesario. Aquí no hay reglas estrictas ni blanco y negro, como suele pasar en medicina. No me escuchen ahora ni saquen las cosas de contexto. No confundir a nadie, no es así. Existe el sentido común y la comprensión de que el organismo a veces realmente necesita incluso apoyo farmacológico, pero eso no significa que todos deban necesariamente bajar la fiebre. Analizaremos cuándo bajar la temperatura es necesario y cuándo deja de ser defensa para volverse un riesgo para el organismo. Si sube tanto que la respiración se vuelve difícil, que ya no puedes recuperarte, que pierdes la conciencia o el juicio, es decir, empieza el delirio, como en las películas cuando muestran fiebre, la persona tiene la conciencia nublada, incluso el habla comienza a verse afectada, o sea, ya empiezan a sufrir las funciones del organismo. Cuando hasta tomar agua cuesta, ya nada te alegra en la vida. De verdad, estos estados, por supuesto, hay que reponerlos, compensarlos. Hay personas para quienes la fiebre realmente es más difícil que para otras. Son personas del grupo de riesgo, son personas mayores, pacientes con insuficiencia cardíaca, diabéticos. Por ejemplo, si tienes enfermedad pulmonar obstructiva crónica, una enfermedad pulmonar, trastornos neurológicos graves. Para esas personas es una prueba adicional. Y sabes que tanto para las vacunas como para muchas otras operaciones hay contraindicaciones. Y en principio, cuando tienen fiebre alta, también hay que ayudar a esas personas. Y de hecho, para ellos, los sistemas vitales lo tienen más difícil. El corazón, los pulmones y los vasos sanguíneos experimentan una carga mucho mayor, especialmente si se trata de una persona mayor o un niño pequeño. La temperatura ya no es opcional, sino necesaria para preservar la reserva que ellos requieren más que nosotros. Y por eso, en cuanto a las formas de reducirla, aquí también probablemente es importante mencionar algunas cosas fundamentales. Hay 2 medicamentos principales, en realidad hay un montón de medicinas en la farmacia que les ofrecen, pero solo hay 2 medicamentos, paracetamol e ibuprofeno. Tienen distintos nombres comerciales, empaques y compañías que los fabrican, pero los mecanismos bioquímicos en realidad son muy similares. Uno simplemente actúa de manera más suave y el otro puede funcionar un poco mejor. No tiene sentido pagar de más. Se pueden alternar, se puede probar uno, se puede probar el otro. Es posible darle tiempo al organismo tras tomar uno para que se adapte al cambio de temperatura. No recomiendo tomarlos juntos ni reducir la temperatura hasta el nivel ideal. También es un gran error tomar antipiréticos y esperar a que la temperatura baje de 39 a 36, 36. Recuerden que hay detrás de la fiebre y que la necesitamos. Por eso, administrar a una persona enferma una gran cantidad de medicamentos solo para que el termómetro marque 36.6 es un crimen, porque el cuerpo sufrirá más daño ya que las bacterias seguirán multiplicándose. Lo más importante es restablecer la normalidad, poder respirar bien, aliviar la carga del corazón, beber agua sin náuseas y recuperar un mínimo de comodidad. Por eso no combinamos varios medicamentos que bajan la temperatura y son antipiréticos. La bajamos solo para sentirnos cómodos, pero no intentamos reducirla de 37 u 38 hasta 36.6 porque pueden presentarse efectos secundarios, porque de esa manera están afectando su propia inmunidad. Y cuando tienes escalofríos, ¿es una señal de que me está subiendo la temperatura o es uno de los procesos que indican que estoy empezando a enfermarme? Eso realmente a veces es un signo de que la temperatura está subiendo y suele suceder de manera repentina, pero en realidad hay muchas más causas. Por ejemplo, te puedo dar un caso, al drenar un absceso.
Es decir, por ejemplo, un absceso en el riñón que ha estado ahí mucho tiempo, la persona lo ha tenido durante mucho tiempo y después de que vaciamos el absceso en el riñón, colocamos un tubo en el riñón. La nefrostomía causa escalofríos en la mesa, la persona tiembla y se sacude por las toxinas bacterianas. Se depositan y se distribuyen por todo el cuerpo. La revolución bajo A. Se queda solo, siempre después sale algo más. Por ejemplo, en algunas condiciones quirúrgicas no nos gusta el escalofrío. Entendemos que posiblemente existe algún proceso sistémico. Y sí, por ejemplo, en el contexto de que estamos trabajando con un absceso, entendemos que significa que hay que dar antibióticos de inmediato, entregarlos urgentemente y tomar una muestra para cultivo. Esas son secreciones del riñón, porque ahí lo más probable es que haya algunos microbios agresivos que durante la manipulación entran al torrente sanguíneo. Si empiezo a enfermarme y me da escalofríos, eso significa que me enfermé de algo serio. No siempre te pueden dar escalofríos y al final no pasa nada, podrías tener una enfermedad seria. La verdad, no sé. En casos graves, quizá no tengas escalofríos. Desafortunadamente, esto no está correlacionado con la gravedad de la condición. Lo que categóricamente no debes hacer es intentar enfriar la piel como me hacían a mí de niño o meterte en una bañera de agua helada para enfriarte. Ponerte hielo como en Soldado Universal. ¿Recuerdas? Ella usaba hielo, alcohol, frotaciones y compresas frías. Yo no recomendaría hacer eso. ¿Por qué? Porque solo se enfría la superficie de la piel. El cuerpo recibe la señal de congelación y puede aumentar el temblor. Puede aumentar la termorregulación interna porque el cuerpo intentará elevar la temperatura corporal ya que se está congelando. Es decir, recibe la señal a través de la piel. La piel es la fuente de entendimiento. Sí, sobre todo si el tenista lo vio en el cuello. Cuando juegan se ponen una toalla con hielo o un boxeador aquí, para activar los recursos internos del organismo. Por eso la única ayuda física correcta es mantener la habitación fresca, es decir, tener libre acceso al aire, suficiente oxígeno y reducir la cantidad de esfuerzo físico. No hay que ver la fiebre como un desastre natural, realmente aparece rara vez y nunca sube sin motivo. Algunas enfermedades, incluidas las oncológicas, pueden causar fiebre sin síntomas. Por eso, si la temperatura sube sin motivo aparente, hay que estar atentos. Y si un adulto sabe evaluar su estado no por el número en el termómetro, sino por cómo su cuerpo enfrenta lo que sucede, entonces desaparece la necesidad de luchar constantemente contra algo que en realidad trabaja a nuestro favor. Por eso hay que atender el estado general. Esto es cuando dejas de temerle a la fiebre, cuando entiendes para qué sirve, cuándo necesitas bajarla, cuándo entiendes con qué medicamentos hacerlo y qué acciones tomar. Definitivamente no se puede. El sentido no es aguantar ni ser un héroe, sino entender que el organismo no actúa caóticamente, sino de forma pensada, perfeccionada por mucho tiempo de evolución. Y cuando su hijo está bien, no se siente mal, pero tiene fiebre alta, no es necesario bajarla. Y si tiene 38.5 de temperatura, pero se siente mal y su cuerpo, por tener 75 años, no la tolera bien, probablemente valga la pena tomar un antipirético. Desde la infancia siempre hemos percibido la fiebre como una fuerza amenazante, pero si la vemos a través del prisma de la fisiología, queda claro para todos que no es un enemigo en absoluto, sino simplemente un proceso por el que todos pasamos durante una enfermedad. Y mientras más tranquilos y correctamente lo afrontemos, más rápido y fácil el organismo resuelve la tarea principal por la que se inicia todo este alboroto: recuperarse. Por eso cuídense y no bajen la fiebre sin indicación médica.